Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas, por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. Muy buenas noches. Llueve un poquito, ligeramente sobre Santiago. El otoño ya llegó. Gonzalo Miller tiene su sopaipilla en la mano. Llueve lo suficiente, dicen algunos. Sí. Siempre una excusa. Siempre hay una buena excusa. Unas gotitas de agua y la buena sopaipilla. ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo bien por acá. ¿Cómo está el mono Camilo Férez? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ahí se los quiero con harta energía. Miren que tenemos la lista, me quedo larga. Nos han pasado pocas cosas. Nos mandó la pauta la Connie y yo todavía no termino de leerla. Oye, pero es absolutamente inevitable que yo parta haciéndoles a ustedes dos la pregunta de cómo han visto el mundo con la muerte del Papa. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Gonzalo, que venís de esa tribu. Así es, ¿no? No solo jesuita, sino que además todavía creyente y que trato de ser practicante. No siempre se logra, ¿no? Pero trato de ser practicante. Bueno, más allá de los 88 años, más allá de lo que significa su muerte, muy simbólica, ¿eh? O sea, recordemos, el Papa estuvo hace 2-3 semanas atrás, muy mal, ya está... tenía un pronóstico muy malo, pero tuvo una recuperación y se la jugó y estuvo en la Semana Santa, ofició, participó activamente y después de eso falleció. O sea, si uno dice, bueno, si uno tiene que elegir cómo morir, no me imagino un final mejor, ¿no? Para alguien que le ha dedicado su vida a la iglesia, a la fe, y que fallecer después de haber celebrado al Cristo resucitado, ¿no? O sea, en la plenitud de un alma, me imagino, en este caso la de Francisco, la del Papa Francisco, era ese momento, ¿no? Y para el pueblo católico, bueno, viene lo que viene, ¿no? O sea, no solamente despedir al Papa Francisco y a lo que significó la reflexión de lo que significó su papá, un papado complejo, ¿no? Partió con una iglesia muy complicada por los temas de las denuncias, por los temas de abuso, por los temas de protección, ¿no? De corrupción también. Sí, y de alguna manera terminó poniendo orden, dando ejemplo, cambiando la brújula en algunas cosas, y hoy día está la expectativa de qué viene, ¿no? De qué papa viene, porque ya tuvimos un papa latinoamericano. No puedo estar más influido por la película El Cónclave, ¿no? Pero sí, que muestra una vertiente muy política de lo que significa, pero dándole un espacio a la fe siempre. La película le hace honor a lo que podría ser, ¿no? No lo conocemos en ese nivel de intimidad, pero el morbo que genera en general en el mundo, el cónclave, la elección del Papa, ¿no? Lo reserva. Ya no quedan cosas así en el mundo, ¿no? Cosas tan reservadas, que es difíciles de interpretar. Bueno, sí, difícil de interpretar, hay cosas, pero con tanto protocolo, ¿no? Con tanto significado, todo. Y yo creo que no es casualidad que no solamente el mundo católico, ¿no? El mundo cristiano esté muy atento a quién va a ser elegido como la principal figura, ¿no? Como el continuador de Pedro, el continuador de ese apostolado, sino que todo el mundo está, ¿no? Por la importancia política también que tienen los papas como referentes, ¿no? Como hombres de sus tiempos. Yo creo que de distinta manera cada uno ha sido un hombre relevante de su tiempo y ha tenido un signo en eso. Yo encuentro que para los yonkis de la política, mi querido Camilo, lo que se viene ahora debiera ser muy parecido a un must. O sea, qué rasca se ven nuestras primarias al lado de este cónclave, ¿verdad? Mientras Gonzalo decía, quedan pocos espacios así de al mismo tiempo negociación política y discernimiento. Yo pensaba, ¿Gonzalo se estará refiriendo a las primarias de Chile Vamos? ¿Quién será? No te me cambies todavía. ¿Quién será el Chaguán Camarlengo en esta historia? Pensaba yo para mí adentro, mientras reflexionaba Gonzalo sobre la potencia de la fe. ¿Ah? ¿Quién será la Paulina Doanich que pensó que iba a ir al cónclave y capaz que la dejen en la puerta? No, usted no.
No, claro, que se saca fotos con 2 papás hábiles y después tiene que bajarlas de internet. Bueno, en fin. Yo debo confesarle, como les decía antes, que mi interés por el papado, por este papado, es mucho menor que el que he tenido en otros momentos de la historia. Yo, por ejemplo, con Ratzinger sí lo seguía mucho. Algo pasó ahí con Benedicto, que me leí sus libros, lo seguí de cerca. Había una cosa intelectual potente ahí. Había una cosa intelectual muy potente. Hay una entrevista genial que dio antes de ser papa, Peter Sewell, que es tremenda. O sea, el tipo de una potencia gigantesca. Y por lo tanto también mi acercamiento a este papado está muy influido por esa línea de continuidad, que es la que Benedicto puso respecto de su propia imposibilidad de reformar la curia. Que es el momento en el cual llega este segundo momento sin haber muerto el Papa. Eso me pareció interesante. Creo que toda la atención que voy a estar poniendo en este proceso tiene que ver con eso, con si más bien estamos frente a una contrarrevolución ahora, como pasa, digamos, como nos está pasando hoy día, como nos pasa en el mundo, todos estos esfuerzos que de repente se escoran hacia un lado y luego finalmente viene como la retaliación hacia el otro. Y por esa vía yo estoy siguiendo el tema, obviamente sin menospreciar el impacto de la figura, el impacto de la institución, y lo mismo que señalan ustedes, de aquí uno puede tomarle ese tempo a la política que parece no estar esperando a la siguiente encuesta, sino que está pensando en tiempos vaticanos. Como que todas estas cosas ocurren en un tris de eternidad, y por lo tanto no hay apuro. Es lindo verlo. Mi otro momento de fascinación vaticana es El Padrino 3. Así que yo creo que entre El Padrino 3, Benedicto y Cónclave voy a estar ahora mirando este proceso. Ya, yo te sumo, ustedes que son lectores también, el libro Javier Cercas, que de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. El loco de Dios en el fin del mundo. Ya, pero este es sobre este Papa. Es sobre este Papa. Javier Cercas lo llama el encargado de comunicaciones del Vaticano para plantearle la idea de que escriba un libro sobre el Papa a propósito de un viaje a Mongolia. Buenísimo. Y Javier Cercas, que es un agnóstico de tomo y lomo y que se define como un intelectual odioso, muy lejos del periodismo, etcétera, etcétera, decide que lo va a hacer siempre y cuando le den un rato para conversar con el Papa, porque él tiene una gran pregunta que hacerle. Él es hijo de una madre tremendamente católica, que tiene 90 y tantos años, viuda, y que sueña con morirse porque cree en la resurrección y en la vida después de la vida, y cree que en esa lógica se va a encontrar con su marido. Y Cercas lo único que quiere es tener ese encuentro con el Papa para hacerle esa pregunta. ¿Va mi madre o no a reencontrarse con mi padre? Entonces, es genial el libro porque hasta el momento en que se ve si se junta o no se junta con el Papa, si el Papa le da o no le da hace rato, si él plantea, si le hace uno esa pregunta, conversa con un montón de gente, de verdad, y describe mucho. Y describe muchísimo. Describe cerca. Está muy entretenido, vale la pena. O sea, como dices tú, Camilo, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, así que anótenlo. Lectura obligatoria para estas 2 semanas de Cónclave. Sí, total. Es que, mira, es entretenido y no puede ser más atingente. Voy a incorporarlo inmediatamente. El loco de Dios al fin. El día del libro anotado. Oye, y yo se los recomiendo, si ustedes no escuchan libros, yo escucho mucho en Audible, que es una aplicación de Amazon. El libro en Audible está relatado por el propio Javier Cercas, lo que lo hace más bonito todavía. Es el mismo el que me notazos que se tiró la... Sí, vamos yo encuentro que si ahora vamos a pasar a hablar de Chaguán, esto va a ser muy duro, va a ser un aterrizaje muy duro. Ya. Bueno, los voy a tener que echar de patita, les voy a tirar las patitas a la realidad. Eso es lo nuestro, vamos a lo nuestro. Finalmente la mala idea de las primarias de Chile Vamos no prosperó, Gonzalo. No prosperó. Sí, bueno. Por distintas razones, yo esperaría que ojalá la razón no haya sido solamente que el senador Chaguán se estaba mandando un gran... iba a cometer un gran error, digamos, porque finalmente no iba a poder ser candidato, igual, por un tema legal, sino que ojalá alguien haya pensado... Además que era una pésima idea, pero se me ocurre que no fue así, porque entre medio supimos que hasta Chicho Urana lo habían conviado a participar de la primaria, o por lo menos le habían planteado la posibilidad de.
La gran pregunta es cómo sale finalmente Evelyn Matei, qué tan debilitada sale de todo este cuadro, y esto hay que juntarlo inevitablemente con la discusión respecto del comando que Evelyn Matei necesita y que yo no tengo tan claro que vaya a ser el que parece que va a tener. Yo Gonzalo. creo que primero, ¿no? Para poner en perspectiva, el Matei tuvo una mala semana que hizo, como siempre, cuestionar los entornos de la candidata, ¿no? La necesidad de un equipo buscando respuesta a situaciones que resuelve la misma candidata. Yo creo, de verdad, la primaria que se necesitaba en la oposición era la primaria Kaiser y Matei. Y Evelyn Matei dijo, aquí estoy yo, compitamos, ¿no? Y muchos de los que dicen que le van a ganar en noviembre no quisieron competirle, ¿no? No quisieron competirle hoy día, nos dijeron mejor no, pues no, nosotros vamos a noviembre, bueno, y así se cayó esa primaria. Ahora, este segundo capítulo menor, y que si bien yo pensé que iba a ocurrir, en un acto de realismo, lo veía inminente, yo creo que hubo un par de razones, no solamente el error técnico del senador Chaguán, ¿no? Un par de errores y una decisión final, ¿no? de la propia candidata que cortó esto de raíz. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo una primaria para los partidos, para resolverle problemas a los partidos que no le aportaba a la candidata y que nadie convencía. Y yo por lo menos soy convencido de que si uno va a hacer la primaria como institución, con los gastos y los costos que implica, la única razón de ser que tiene es cuando los partidos deciden trasladarle la decisión de quién va a ser la candidata a la ciudadanía. Pero cuando ya le habían proclamado los tres partidos, cuando ya no tenía competencia real, ¿no? Y la única competencia real no quiso participar de la primaria, uno decía, bueno, ¿qué sentido tenía? ¿No? Había perdido toda la naturaleza propia de la primaria. Y se empezó a especular con esta necesidad de hacerla como una especie de coaching, de entrenamiento, para que los partidos pudieran de alguna manera desplegarse, en una retórica que es muy propia de los partidos, que de desplegarse por Chile. Vaya a saber usted lo que significa eso. E incorporar a decenas, sino centenas de personas a comandos ya no solo nacionales, sino que regionales, locales, toda la logística, que es lo propio de los partidos, ¿no? Obviamente, y nombrar y quién va primero y quién va segundo, y si él lleva un primero, yo tendré que llevar un segundo, y así. Pero que es más ajeno a lo que tiene que ver con la candidata y con su relación con la ciudadanía, y de hecho, distante de las razones de fondo de por qué Evelyn Matei, pese a todo, pese a su mala semana, es por lejos la que tiene la primera opción para ganar la elección presidencial, ¿no? Pese a cualquier corcoveo que haya existido la semana o las últimas 2 semanas, mantiene su primera opción, sigue ganándole a todo el mundo en primaria, en primera vuelta y en segunda vuelta. Entonces, esa pérdida de foco, creo yo, obedecía a una necesidad. Sí, ¿es necesario escuchar a los partidos? Sí. Yo creo que para todo presidente lo hemos vivido, ¿no? A veces las dificultades en la relación con los partidos le traen muchas dificultades a los presidentes. ¿Es necesario escucharlos? Sí. Ahora, ¿hacerle caso en todo? No. Hay que resguardar de que la última voluntad, y sobre todo en nuestro sistema presidencial, la tiene el presidente y en este caso la tiene la candidata. El hecho de que ella el día domingo en la noche le haya puesto fin a las primarias y dijo, se acabó, ¿no? Me parece un acto que viene a corregir una serie de errores y que abre una etapa nueva y que abre un escenario nuevo que puede ser incluso positivo, ¿no? O sea, hasta ahora parece que va a haber una sola primaria y obviamente que van a estar los focos puestos en esa primaria, y lo que vamos a ver es de qué manera la primaria que la izquierda logró organizar con los candidatos que pudo organizar, ¿no? O sea, los que dijeron que sí, después de una larga lista de nos, de candidatos que dijeron que no, logran producir. Y ahí hay 2 dinámicas que son posibles, ¿no? Una, la dinámica propia de la primaria del 30%, donde participan 2 ministras y el mejor amigo del presidente, ¿no? Y esa es una primaria que a alguno de esos candidatos les sirve, y por lo menos yo creo que a Carolina Tobar no le sirve esa lógica. O sea, ella tiene que romper esa lógica de que quién es el más cercano al presidente Boric, quién es el más leal con el presidente Boric, quién es el que estuvo más de acuerdo con todas las cosas que ha hecho el presidente Boric, porque el presidente Boric, si fuera candidato, no se reelegiría. Bueno, eso ya está pasando respecto de ella. Bueno, el problema de eso, que aparece como de toda naturaleza... Y Gonzalo se metió a ese comando ahora.
Se le facilita bastante, no le quitaría el puesto a mi amigo Camilo, que fue capaz de poner en la prueba al Partido Socialista completo con tal de defender a la candidata. Pero bueno. La lógica de que haya una sola primaria le va a dar la posibilidad al resto de los candidatos de también comentarla, tomar posiciones respecto a lo que dice Debata, y de alguna manera también recordemos que las primarias son amplias y legales. O sea, pueden votar todo el mundo. Lo que quieran. Yo solo recuerdo una cosa, la cantidad de gente que fue a votar para que Jadwe no fuera el candidato presidencial. Eso fue un gran movilizador y muchas veces cuando haya una sola primaria, yo creo que alguien puede leer ahí una oportunidad para poder tomar distancia, para poder asegurar un resultado positivo para esa primaria, o al menos reducir la oferta de riesgo, ¿no? Para lo que considere cada una de las personas, son candidatos que le quedan más lejos, lo que podrían causarle más problemas de ser elegido al país. Ya, volvamos después sobre la primaria del oficialismo de vuelta. De Gonzalo Miller le preguntaron por el Inmatei y terminó hablando de la otra primaria. Por eso. Esa primaria va a ser fuerte, ¿no? Vamos a volver sobre eso al tiro, pero cerremos bien la conversación también respecto de lo que está pasando en la derecha, porque no solamente tuvimos esta mala idea de primarias que no se concretó y con todas las consecuencias y un equipo que fue anunciada aquí en Monos en Infinita como una mala idea. Como una mala idea, siempre lo fue. Está el tema del comando del Inmatei, Camilo, y está también la apuesta que está haciendo Kast por, de alguna manera, capitalizar el momento, la debilidad del Inmatei en los últimos días, la bajada que ha tenido Kaiser, y todavía la pregunta que ronda de si se baja o no se baja alguno de los K, más Kaiser que Kast a estas alturas es lo que se especula, y que vaya uno solo de ellos a la primera vuelta. Sí, yo creo que hay que ser honestos intelectualmente en esto y asumir que lo que le pasa a la derecha hoy día es lo que podríamos llamar, haciendo un símil con la trampa de los países de ingresos medios, la trampa de la abundancia. Es claro, ¿cierto?, que la derecha habita en un barrio que es la oposición al gobierno, que es un barrio que hoy día está iluminado, es grandote, tiene calles anchas, veredas anchas, y por lo tanto es un barrio en el cual se puede vivir con cierta holgura. Ahora, esa holgura le está jugando todos los días súper en contra a los candidatos y a los partidos. O sea, hay un nivel de ansiedad que no hay otra cosa que lo explique. En el caso de Chaguán, digamos, es aparte porque como que él, así como estos anime, digamos, él evoluciona en su propia ansiedad. Es como algo que lo define. Oye, Camilo, ¿explicamos el error técnico de esto? ¿Lo explicamos en algún detalle, no? ¿O no lo hemos explicado? No, el error técnico de él de someterse, de quedar sometido a la ley antidíscolo. Claro. No, pero creo que ha sido explicado latamente. Pero básicamente el punto es que, claro, existe una norma que impide que alguien renuncie y luego compita como independiente dentro de un plazo, y ese plazo está absolutamente vencido. Claro. Y él renuncia en un acto de ansiedad por demostrar y por timbrar, pero por eso te digo, en el caso de Chaguán es parte de su personalidad. O sea, yo creo que pero renunciar no es algo que se le ocurra a Chaguán. No, es algo que se lo ponen como un requisito para competir. Además, claro, le sugirieron que, pero toda esta desinteligencia, mira, voy a saltarme varios temas. Muchas veces cuando uno conversa con políticos, los políticos te hablan respecto, en este caso, imagínate un político de izquierda te habla respecto a la derecha, como si hubiese una capacidad intelectual y de ejecución, pero perfecta. Y lo mismo pasa al revés. Las teorías, si ustedes se fijan, los que son conspiranoicos siempre piensan que el adversario es tremendamente inteligente, organizado, preciso, y la verdad es que la realidad siempre es más rasca. Y esta es una demostración empírica de eso, porque estamos hablando de los presidentes de los partidos, estamos hablando de la misma candidata, de su entorno más cercano, es decir, todos en una especie como de borrachera de sobremesa sobre cómo van a jugar la media milla la media milla de no regalarle al adversario. Por eso que lo de Checho Grande era como para completar el chiste, exacto, digamos. Y en esa borrachera, que cada uno va y pone arriba de la mesa una idea más loca que la anterior, se producen, ¿cierto?, estas como vorágines que finalmente de repente explotan. Yo veo mucha ansiedad, y además se va a extender en el tiempo, porque estos son 3 candidatos, en el caso de la derecha, que habitan en ese 60%, a ponerle un número redondo, hoy día,
que imaginémonos que sea menos, pero ok, hoy día lo habitan, que se lo reparten, que hay semanas que tienen uno más arriba, el otro está más abajo, pero que en términos estrictos no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. No pueden armar un comando muy definitivo, no pueden armar un equipo programático porque están esperando a ver si es que se baja el de al lado y lo integra, no sé qué, el partido. O sea, todo es un incordio. Entonces están especulando. Van a pasar 6 meses especulando y yo les aseguro aquí y ahora que van a pasar 6 meses equivocándose. Además, así que va a tener un montón de material. Lo da la candidata varias veces y lo dan los demás. El símil lo hacía bien Gonzalo. Hoy día no están todas las candidaturas del oficialismo, se nota mucho más en el caso de la candidatura del PS, de Paulina Bodanovich. Es bueno el símil que hacía con Chaguán, entre Chaguán y la Paulina Bodanovich, porque creo que pasa un poquitito lo mismo. Como el objetivo no está declarado, ¿cierto? Y esto es una especulación que está construida sobre una especulación que al mismo tiempo se sostiene sobre otra especulación. En realidad lo que le pasa es exactamente lo mismo. Sube un día Analía Uriarte y la desmiente, el otro día se saca una foto con Bachelet, o sea, truca una foto con Bachelet, la baja a los 10 minutos. O sea, hay todo un ejercicio especulativo que es error tras error tras error. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tomar palco, reírnos y hacer memes. Pues sí, para eso están... Para eso estamos. Para eso estamos, ¿o no? Tal cual. Larga ruta hasta noviembre. Larga ruta, claro. ¿Sí? Tomemos aire, tomemos tiempo y aprendamos a usar Photoshop porque nos vamos a entretener haciendo memes de aquí hasta noviembre. Ahora, pero el problema es que esto puede resultar muy divertido, ¿ah? Podemos hacer muchos memes y reírnos y todo, pero ¿cuánto le afecta finalmente al proyecto de gobernabilidad de la oposición, considerando que es la que está liderando las encuestas, y cuánto le afecta a la candidata que lidera las encuestas también el cometer este tipo de errores y ser víctima de la ansiedad con la que ha actuado en el último tiempo? Sí. Yo tengo una impresión, disculpa que te interrumpa, Gonzalo. Yo creo que en todo caso esto hay que bajar la pelota al piso. Los que estamos súper entusiasmados con este proceso somos nosotros 3 y de repente, si salimos a la calle, encontramos a 3 personas más. La mayoría Todos de la los jungleros que nos escuchan aquí en Infinito. Sí, bueno, por eso. Ya 3, somos 30, un club. 20, 100, 200, 1000. Pero la gente en su mayoría ha apagado la tele respecto de esto. Lo ve como en sordina. Entonces es probable que lo que vea es más bien un desorden que la aleja un poquitito más. Pero igual hay voto obligatorio. Por lo tanto, en el minuto en el que esto comience a tomar forma y todos tengan que ir, informarse de qué es lo que está pasando, es probable que esto tome un poco más de profundidad. Hoy día son errores que marcan, que generan daño, pero mi impresión es que su costo electoral todavía es bajo en relación a su costo mediático. Esa es mi impresión. No sé si estáis de acuerdo, Gonzalo. Bueno, lo que muestra la encuesta, ¿no? Las encuestas que han salido muestran un poco eso, que cuando la pregunta es abierta, hay una pequeña baja de Evelyn Matei, pero cuando la pregunta es cerrada, ¡prum!, vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, la gente que... Hay un componente, sobre todo en Evelyn Matei, creo yo, bastante transversal en su voto. ¿Ah? O sea, ella no tiene un componente 100% de derecha dentro de su electorado. Tiene un componente más abierto, ¿no? Gente independiente, de gente que incluso alguna gente de centro izquierda está votando por ella. O sea, lo tiene, ¿no? O sea, es más transversal en su núcleo electoral. Y por lo mismo, ni la afectan ni la benefician tampoco temas tan aislados. Yo estoy de acuerdo en eso, que sí, obviamente que también tienen consecuencias. Aquí nada es gratis, ¿no? Todo tiene consecuencias, pero una mala semana la hemos tenido todo. El tema es que no se repitan y que haya un cambio. Venía de 2 muy buenas semanas Evelyn Matei, así lo mostraban los mismos sondeos que hoy día se transforman en el cuestionamiento. Y hay una variable que no hemos profundizado, pero que vale la pena, y que algo lo mencionó la Connie, súper bien, y que me hizo sentido lo que dijo, es que aquí estamos asumiendo escenarios que quizás no van a ser tales, ¿no? O sea, aquí estamos asumiendo que esto va a ser una pelea de 3 en primera vuelta, y de repente de aquí a agosto nos encontramos que hay 2 en primera vuelta, y no hay 3, y eso tiene un efecto. ¿Quién gane la primaria? Va a tener un efecto en qué pase en la derecha, sin duda. Yo creo que no es lo mismo que gane Carolina Toá. Eso tiene un tipo de efecto respecto del candidato que la derecha quiera elegir, sí, claro. que si gana Janet Jara, ¿no?
tiene un efecto distinto. Lo pongo así de crudo, ¿no? O sea, si llega a ganar Janet Jara la primaria, la derecha ya la sensación de triunfo va a ser, del exitismo va a ser total, y por lo tanto la competencia, el canibalismo va a ser desatado de aquí a noviembre, ¿no? Porque va a ser que el que saque un metro más se va a llevar todo por delante, ¿no? Porque nadie ve a Jara como potencialmente una amenaza de nada. En cambio, Carolina Toá, si gana Carolina Toá, sí es potencialmente una segunda vuelta, como sueñan algunos, Toá Kaiser. Claro, algunos Sí. dicen es repetir el error del Boric Kast de hace 3 años atrás y que, bueno, le vuelva a poner en una situación de puntas muy distante, por un lado, y de una persona que tiene un manejo distinto, más moderado, mayor capacidad de gobernabilidad. O sea, Pero espérame, déjame entenderte una cosa, Gonzalo. ¿Tú crees que ese escenario, el que se abra con el resultado de la primaria del oficialismo, va a condicionar el que se baje eventualmente alguno de los candidatos no, a la primera vuelta de la que derecha? se baje ninguno de los dos, No. sino que lo que va a generar es un efecto entre esos 3 candidatos en la dinámica. Si gana Carolina Toá, creo yo, no va a haber a este lado mucho espacio para la radicalidad, No. ¿no? Y eso es una mala noticia para algunos, ¿no? Le hace Kaiser, el que uno quisiera elegir. Yo creo que en esta lógica sería más, el golpe le pegaría más a Kaiser que a Kast. El propio Kaiser ha dicho que, bueno, si él no está marcando lo que quiere que marcar, que él mismo se autoimpuso como barrera para llegar a la primera vuelta, se baja, no tiene ningún problema. Yo nunca había escuchado un candidato que lo dijera con tanto desparpajo, pero bueno, en parte de su estilo, ¿no? Lo dijo así bastante francamente, de que si no está marcando se baja, no tiene problema él. No es lo mismo del Kast, ¿no? Kast tiene un estilo distinto, está en una misión, lo de él es su tercer intento, ha dicho que es el último. Yo a Kast no lo veo bajándose, la verdad. Él va a llegar a primera vuelta, aunque sea punticó, con las dificultades que enfrente por delante, pero va a llegar a esa primera vuelta. Y por lo tanto están todos mirando qué pasa, ¿no? Y qué pasa en esa primaria. Y yo creo que inevitablemente esa ansiedad que es real, que describe muy bien Camilo, va a llevar a que esa primaria tenga un palco de candidatos comiendo cabrita y hablando de esa primaria y comentándola y haciéndose cargo de lo que se diga ahí y contrastándolo con la realidad, porque solo por regalar una guinda, ¿no? Hoy día en la mañana escuchaba a una candidata del Partido Comunista, que no quiero nombrar. Voy a decir solo sus iniciales, Janet Jara. Eso, ajá, JJCC, no, JJ, que decía que esta era una demostración de cómo el poco manejo que tenía Evelyn Matei con sus parlamentarios. Y la pregunta de vuelta era obvia, decirle, oiga, ¿y usted qué va a hacer con la Araucanía? ¿Va a mantener el estado de excepción? Sí, por supuesto, porque es una necesidad, no es porque me guste. Pero que sus parlamentarios lo han votado siempre en contra. Entonces, va a haber mucho material a propósito de que va a haber 4 o 3 candidatos oficiales en esa primaria y de alguna manera van a hablar, van a tener que diferenciarse en algún minuto, el tipo de estrategia que utilicen va a abrir oportunidades también para este palco, ¿no? De candidatos que van a estar mirando eso y buscando y pescando, como en la pesca milagrosa, ¿no? Alguna oportunidad. Camilo. Si te lo varias papitas Miller, ¿ah? Sí. ¿Una reflexión de amarre antes de la pausa o la dejamos para después? Ella dijo que habían candidatos que a la derecha le parecían mejores para sus opciones de triunfo. Sí. ¿Ah? O sea, yo no sé si le ayuda mucho a Carolina Toá a saber que es la candidata preferida de la derecha, no sé, pero para cualquier persona que quiera el bien de Chile, dice, entre Jara, Winter y Toá, yo creo que no hay dónde perderse, ¿no? ¿Te cachai que hay mucha gente que especula con la idea de que la primaria se contamine, ¿cierto? Y que vaya otra gente a votar. Y están, de nuevo, los conspiranoicos que creen que ese elector que va a ir a vitrinear a otra primaria lo va a hacer sobre una base estratégica. Claro. Entonces, en este caso, ese elector lo que tendría que hacer es ir a votar por, si sigo Gonzalo Miller, por Janet Jara, porque es mejor que gane ella para la derecha. Ahora, yo tiendo a pensar de que cuando la gente lo hace es más parecido a lo que dijeron antes, es decir, cuando fueron a votar contra, es algo mucho más gutural que algo tan estratégico. Existirán esos que tienen ese pensamiento súper estratégico, pero además una porción relevante de ellos son militantes y por lo tanto no pueden votar. ¿Ah? Y el resto, bueno, deben haber, pero no sé si hay tantos.
Yo creo en todo caso que el hecho de que la primaria al día de hoy sea solo de un sector, efectivamente tiene varios efectos prácticos. Lo primero es que tal vez no se extienda esta idea de que este es un problema del 30% que apoya al gobierno, que tiene que resolver quién va a ser su candidato. Tal vez, no sé qué pensáis tú, Gonzalo, que tenéis más tiempo en esto de mirar encuestas y luego ver si es que se le achuntan. Las encuestas muestran que hay un electorado compartido, por así decirlo, no sé si técnicamente un electorado compartido, pero hay un posicionamiento en el centro que se traslapa entre Evelyn Matei y Carolina Toa. ¿Y cómo uno lo verifica? Cuando se hacen esos pares donde dicen, bueno, si yo saco a uno, ¿qué es lo que pasa con el electorado? Bueno, cuando se saca a Matei y se deja a Toa, normalmente lo que pasa es que la competitividad del oficialismo sube significativamente. Y por lo tanto uno tiene que pensar que ahí hay un traslape. Ahora, ese traslape que ocurre cuando uno le pregunta al 100% de la población, o al menos a lo que es representativo del 100% de la población, no sé si efectivamente va a significar que el hecho de que Matei finalmente no esté en una primaria y por lo tanto no pida el voto ese mismo día, vaya a acarrearle más votos a la primaria del oficialismo y en este caso a Carolina Toa. Yo no sé si eso es puede ocurrir. No sé qué pensáis tú, Gonzalo. No, yo no creo que ni haya micro, ni haya una gran capacidad de organización, ni de traslado de gente. Esto es algo que ocurrió con Jadwe, ¿no? El voto anti-Jadwe se movilizó socialmente, entonces corrían los WhatsApp, ¿no? De la importancia de ir y pedir el otro voto para poder que no fuera Jadwe. Y fue muy marcado, bueno, hay cosa mirar el sector oriente como votó por Boric, ¿no? Sí, o sea, fue muy marcado, ¿no? Y no solo ahí, sino en muchos otros bolsones a lo largo de Chile, pero hay algo que es requisito para que eso pase, ¿no? O sea, el anti-Jadwe y la movilización ocurrió por debates donde Jadwe cuestionó la libertad de expresión abiertamente. Hablaba de perdona, y otra cosa. Tiene que haber movilizadores. Había una expectativa de primaria, ¿no? Había una expectativa de triunfo. Es decir, quien saliera electo de esa primaria tenía una posibilidad cierta de ganar. Alta de ganar. Y por lo tanto, eso le agregaba una pimienta adicional. Claro, pero tienen que haber componentes propios de la dinámica propia de la discusión de la primaria, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, creo yo, para Toa? ¿Cuál puede ser? La trampa de la primaria al 30%. Es decir, de los amigos, de los aprobadores, ¿no? De aquellos que encuentran que el gobierno lo ha hecho increíble. Ahí puede ganar Winter. Claro, ese es un escenario favorable para Winter. Y con corbata. Y con corbata. Pero es poco convocante para otro tipo de audiencias, ¿no? Así lo planteo en ese sentido, ¿no? Que puede ser legítimo, ¿no? Si es la primaria del oficialismo, igual, o sea, no estaría mal si fuera así, pero no sería convocante para otros. En cambio, si esa primaria se transforma en algo más abierto, puede ser que sí, genere audiencias como que otros sientan convocados a participar de la eso. Connie quiere mandarnos a comerciales sí o sí. Vamos Connie, a comerciales. solo un apunte para cuando volvamos. A propósito de Winter y la corbata. Cuarto alemán en competencia, tercero con corbata. Ya, vamos corriendo a la pausa. Tenemos harto tema para la vuelta. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana y todos los días, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran. Estudia lo que viene. ¿Quieres especializarte en lo que está marcando tendencia? En UDP, formamos profesionales preparados para un mundo en constante cambio. Educación con visión de futuro, en modalidad presencial, híbrida o 100% online. Descubre más en posgrados.udp.cl. Minbu presenta Historias de Hogar. Esta es una de las tantas veces que Mirna hizo su famosa receta de sopaipillas en su nueva casa. Mami, ¿y ese olorcito?
serán las... Las sopaipillas, la especialidad de Doña Mirna. ¿Con estas creen que alcance? Pero, Welly, hiciste como 40. ¿Cuántos vienen? Viene el tío Fer y los primos. Ahí está, po. La Casa de Mirna y su familia también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Si tienes una empresa, eres emprendedor o dueño de una pyme, únete a la comunidad de empresas de Entel, un lugar donde encontrarás todo lo necesario para potenciar tu negocio. Conéctate con cursos, capacitaciones, artículos, recursos descargables y mucho más. Ingresa a entel.cl/comunidad de empresas y juntos hagamos crecer tu negocio. Además, no te pierdas el programa de la comunidad de empresas de Entel, solo por Mega. Entel, contigo en todas. Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible. Ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:37 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos haciendo los monos en Infinita este miércoles 23. Volvamos con algunos temitas que nos quedan todavía de lo que está pasando en el oficialismo. Hay todo un debate instalado respecto de cuánto continuismo y cuánto discontinuismo tiene que haber en la propuesta de los candidatos. Y claro, han salido a pegarle a Carolina Toá por decir que no necesariamente tiene por qué ser una continuadora, sino que en la agenda hay cosas nuevas que hacer y cosas distintas y no hay por qué hacer exactamente lo mismo que el resto. Le han salido a pegar fundamentalmente, no pegar, pero a emplazar de alguna manera a Janet Jara, Gonzalo Vinter, pero Paulina Bodanovich también insiste en que de continuidad ellos no tienen nada. Tendría que preocuparse la moneda porque los candidatos se despeguen en ese ámbito en particular. Es una cuestión lógica y esto es sin llorar, diría yo. Pregunto, diciendo. ¿Camilo? Bueno, la historia es consejera en esto, porque todos los presidentes han pasado por ese trago amargo, sobre todo cuando el gobierno está mal evaluado, da lo mismo el signo político que tenga, los que van a competir con sus colores tienen que abrirse, pues es una necesidad vital, no pueden renunciar a ser competitivos. Puede ser más o menos doloroso, claro, que se produzca en abril y mayo puede ser un poco un pato cojo muy anticipado, ¿no? Ahora, yo creo que la única que tiene esa capacidad es Carolina Toá, ¿no? Los otros dos ya vieron la oportunidad de que ahí tienen una oportunidad de ganarle en la primaria, si que ella se abre mucho en la curva y no logra convocar electorados distintos, tiene la oportunidad de ganarle a Carolina Toá en la primaria, ¿no? Ya lo vieron y por lo tanto el hecho que esto sea tema está motivado un poco por eso, ¿no? Ahora, que esta primaria sea una primaria friendly para el gobierno es algo de lo que se preocupó el propio presidente de la República, que hizo el casting de candidato, ¿no? Que se preocupó de tener a dos ministras y al mejor amigo, ¿no? Nadie de la disidencia, nadie que olfateara crítica tuvo espacio para entrar a esta primaria. Sí, en esto el gobierno actuó, lo hemos comentado en otros programas, más allá de muchos aprendizajes, errores y no sé, en esto el gobierno fue bastante eficiente y contra todo pronóstico en generar una primaria
e incluso una cuestión que está absolutamente desahuciada, la remota posibilidad de que fuese una sola lista parlamentaria. Eso efectivamente lo gestionó el gobierno. Ahora, estoy de acuerdo con Gonzalo, aquí el posicionamiento de los candidatos en la mente de los electores se da una vez y luego se potencia o se despotencia. Pero la gente mira, clava su mirada, ubica a los candidatos en un cierto sector y después eso casi prácticamente define antes de una elección el movimiento que ese candidato va a tener. A veces el candidato es activo en eso, es decir, hace un esfuerzo de posicionamiento, se ubica en un lugar, y otras veces es completamente pasivo en eso. Y yo creo que aquí no van a haber novedades. La candidata más de la izquierda de esta primaria, que es Janet Jara, es una candidata que llegó en tanto oficialista a la primaria. Claro. Y llegó en oposición y en abierta competencia con Jadwe, que era obviamente la versión autoflagelante de izquierda de la coalición de gobierno. Y eso es así, ella se ubicó ahí y además tiene ese talante y le gusta mucho más hablar, incluso cuando le han preguntado de manera explícita, le gusta mucho más hablar de Michelle Bachelet que de Gladys Marín. ¿Ya? Entonces, esa decisión ya está tomada y yo creo que eso ya está anclado. Winter, ¿para qué decir? Winter es como la versión millennial, de Boric. no, es como la versión millennial de Pancho Vidal. A ver, explícate. No, profesión vocero, o sea, un que dice que al día que le dicen, no, es que te equivocaste, como dice la imitación que le hacen, no, miento, y se da vuelta y sale con otra tesis, y ni se arruga. Yo creo que Winter tiene esa pega y la va a hacer bien, y fue el mejor candidato que pudo elegir el Frente Amplio para efectos de el tipo de pega que iba a hacer. Y queda en este caso tanto Toá como Bodanovich. Bodanovich tiene que lograr existir. Hasta ahora no existe, pero tiene un partido, tiene una marca detrás, debiese ser capaz de rasguñar algo, y efectivamente Toá tiene la posibilidad de crecer un poquitito más allá de la frontera. ¿Cuál es la trampa de eso? Que no llegue a votar nadie que esté más allá de la frontera. O sea, es un arma de doble filo. Es la más competitiva en todas las encuestas puesta en primera vuelta, la más competitiva en algunos escenarios de segunda vuelta, pero eso requiere que antes esté puesta en esa góndola, y esa góndola depende de quiénes van a llegar a votar. Si solamente llegan a votar a esta primaria quienes están completamente convencidos de que este es un gran gobierno, es decir, el 30%, si es que le creemos a la sistematicidad de la mayoría de las encuestas que circulan semana a semana, eso es mucho más difícil, es una primaria que está mucho más abierta, y una primaria donde ya es un tercio, pero teniendo 4 candidatos. Por lo tanto, un tercio que solo en su caso está dividido en 2 ofertas. Por lo tanto, es riesgoso. Y tiene posibilidades, yo me imagino, a la que le conviene más abrir ese escenario es a Carolina Toá, por razones obvias, ¿verdad? Pero discursivamente, ¿cómo puede plantear la candidatura de Carolina Toá que aquí hay cosas en juego? Porque cuando tú logras movilizar a las personas que están un poquitito más allá que tú, digamos, es porque le estás planteando que aquí hay un voto que tiene que ser estratégico porque hay algo en juego. Sí, es que no creo que sea tan difícil. El hecho de que ella venga del gobierno sí hace que sea complejo el desmarcarse. El fair play también lo hace difícil, pero no nos mintamos. O sea, nosotros sabemos por qué llegó Carolina Toá al gobierno. Era el segundo, tercero, cuarto anillo. Ella pertenece al partido que fue marginado en esa negociación entre los partidos respecto a si iban juntos a última hora o no. O sea, el PPD es lo que justificó el veto del Frente Amplio y del PC a una estrategia conjunta. Entonces, no es tan difícil. La gente sabe que ella llegó a ponerle al gobierno prioridades que no tenía, y un tipo de conocimiento y experiencia que el gobierno tampoco tenía. Por lo tanto, yo no lo veo eso tan complicado. Lo que es complicado es que esa gente vaya a votar. Es darle a las personas en una elección de voto voluntario una razón para ir a votar. Y tal vez a eso me refiero. De que ella extreme un poquitito más ese discurso, porque hay gente que se desprendió rápidamente
del apruebo, gente que se desprendió rápidamente del gobierno, de sus dos coaliciones, y que ella debiese ser capaz de invitar y convocar a votar y darles una razón para votar. Digo especulativamente, tal vez sí. Va a tener que subir esa apuesta. Mira, pero aquí esto puede resultar o no resultar. Esto puede terminar siendo como Arturo Frei Bolívar pidiendo el voto militar, ¿no? Y sacando el 0,3% de los votos, o sea, no funcionar. Uno como usted. A pesar de que tenía sentido, tenía una lógica, un sentido político, que quién era y cómo lo estaba haciendo y lo que significaba, ¿no es cierto? El año 99. Y los apellidos, Frei Bolívar, además, claro, tenía marca, tenía todo. O puede ser algo más parecido a lo que sí hizo el presidente Boric, ¿no? Con Jadwe. El presidente Boric utilizó los temas para hacerle daño a Jadwe, los extremó. Cuando habló de libertad de expresión, él no se quedó en silencio, él lo extremó el tema, dijo, conmigo va a haber libertad de expresión. O sea, puso a Jadwe en una orilla absoluta de contraste, y no solamente con la libertad de expresión, sino que con todos los temas. Conmigo no hay duda respecto de la democracia en Chile. Conmigo no, o sea, extremó aquellas cosas que el propio Jadwe en su discurso, y yo creo que en su zona de confort, ¿no? Se atrevió a transformar en temas para la primaria. Pero eso fue lo que movilizó. Yo creo que con lo que hace referencia a Camilo, de los movilizadores, la política es contraste. O sea, algo me va a espantar si es que hay alguien que me dice que esa posición es indeseada o dañina. Si nadie lo dice, voy a escuchar lo mismo, pero no me va a quedar tan claro que es necesario que yo me movilice contra eso. Claro. ¿No? Alguien tiene que hacer ese trabajo y esa es Carolina Toá. Entonces, ¿qué tanto lo puede hacer respecto de Janet Jara, que no es Daniel Jadwe? Claro. Es la duda, ¿no? Porque aquí, igual que en el box, el abrazo a ella la amarra y se hunde. No, y a lo mejor en el fondo el predicamento más tiene que ser qué mejor carta es ella o no para enfrentar al frente. Jara tiene un buen diseño, además de que es una buena candidata. Es una candidata que, o sea, yo la he visto en varias entrevistas en estos últimos días y de hecho ni siquiera usa, salvo en pequeños pasajes, no usa ni siquiera las muletillas del PC. No habla de correlación de fuerzas, no habla de distribución de ingresos, ella habla del el pan en todas las mesas, o sea, usa otro tipo de terminología. Entonces, es una buena candidata, por un lado, y por otro, no te ofrece esa idea como macabra, digamos, de que podría asustar a un demócrata cristiano promedio, digamos. No. Es que si no asusta, no moviliza. Claro, y ese es el dilema de Toá. Pero desde el punto de, por eso te digo, desde el punto de vista y yo creo que es inteligente de su parte, porque desde el punto de vista del voto militante, ella es la que tiene la mejor base. Jara. Por lo tanto, una primaria... En una primaria de baja convocatoria... Claro, en una primaria que moviliza poca gente, ella tiene una posibilidad, tiene un mejor piso que el resto. Porque los convencidos que ese día no tienen otra cosa que ir a votar, ella parte mejor parada, tiene una mejor pole position. Por lo tanto, creo que es inteligente ese posicionamiento. Por lo tanto, tal vez esto que hoy día vemos incipiente, empecemos a verlo con un poquitito más de frecuencia en la diferenciación dentro de esa primaria. No lo sé. Ahora, yo creo que eso es lo que va a generar de aquí a la próxima semana, de aquí al domingo, ¿no? La presión porque se baje Paulina Domenech va a ser insoportable, ¿no? ¿Por qué? Porque la musculatura que necesita Carolina Toá y que no tiene, no es la de los militantes, que sí, la del Partido Comunista es más grande, que la del PPD es más grande, que la del Partido Socialista, incluso sumados, ¿no? Sino que la musculatura que le da que el Partido Socialista tiene más alcaldes que todos los demás partidos sumados. Entonces, esa musculatura de movilización territorial, de despliegue de alcaldes llamando a votar por Carolina Toá, necesita ese espacio. Eso es crítico para su decisión de ser candidata, creo yo, y que estando Paulina Domenech mediante, claro, ese alcalde podrá llamar, pero no puede llamar tampoco a votar si no es por una candidata que sea creíble, ¿no? Y en ese caso sería Toá, no Bodanovich. Entonces la presión sobre Bodanovich va a ser, pero feroz, sobre todo por lo que puede implicar una derrota durísima, ¿no? Puede terminar cuarta en una elección de 5 candidatos, puede terminar cuarta. Nos olvidamos siempre de Jaime Mulet, saludos para él, porque nos llevamos casi una hora y no lo hemos saltado olímpicamente.
no quiso seguir la ruta de Vlado Milosevic, Mulet, pero bueno. Ya que hablamos de los memes, hoy día te voy a hacer el de la fiera. No lo conozco. Ya, pero apuesten. ¿Se baja o no se baja Paulina Bodanovich? Yo no la veo el 29 de abril arriba inscribiéndose en la primaria. No la veo. ¿No? ¿Tú, Camilo? No, yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. ¿Se inscribe? Aquí voy a estar igual que Gonzalo y sería bueno que me pasara lo mismo. ¿Te acuerdas cuando le preguntaba a Gonzalo si es que iba a haber primaria? Él dijo, yo encuentro que es una mala idea, pero creo que va a pasar. Aquí yo te digo que sería una buena idea, pero no creo que vaya a pasar. Creo que de hecho este viernes el Partido Socialista tiene como una actividad de aniversario y queda tan cerca del momento de la inscripción y está tan interesado en el aparatich más chiquitito, porque de eso se trata. Si lo comentamos en el primer programa de la temporada, esta cuestión es un cálculo que tiene que ver con un debate la minucia de los lotes internos del PS. Es de un nivel de minucia que es una joya. Pero eso es precisamente lo que va a estar en ese escenario y es probable que eso se convierta casi en un jaca, así como el baile maorí que usan que va a salir a Leoná. Claro, se va a convertir en una especie como de jaca socialista en el que esta idea de que es necesario tener un candidato propio contra viento y marea, como si no hubieran tenido a Guillé y tantos otros, creo que eso va a primar y por lo tanto no va a estar el tiempo para que esa sensatez opere. Pero bueno, veamos. Van a estar las encuestas. Este fin de semana van a salir todas las encuestas, midiendo la primaria del oficialismo. Yo creo que esa ola se puede llevar a Paulina Bodanovich. Sí. Ahora, los parlamentarios son, o sea, el único ser más nervioso que el senador Chaguán y ansioso son varios senadores y diputados juntos. Y claro, si ven lo que dice Gonzalo, una foto el día domingo que es absolutamente lapidaria, ese café del día lunes con todos diciendo esto no, y ya partió, de acuerdo, si le creemos a algunos medios que han publicado en estos días, claro, puede ser que entre el lunes, martes y miércoles, que es el día que se inscribe la primaria, finalmente opere el peso de la noche. Tan. Oye, Gonzalo... Estaba como para decirlo justo a las 9, pero nos quedan nos quedan 8 minutos. Gonzalo quería decir algo sobre la cumbre Boric-Lula. Hoy sí, porque esa es una relación que vale la pena mirar, porque partió tan mal, ¿no? Recordemos con Lula llamándole la atención, en algo que el presidente estaba en lo correcto, pero le llamaron la atención igual, le compartió mal esa relación. El presidente criticando a Venezuela, la violación de los derechos humanos, y Lula diciéndole, y este jovencito quién es y que conoce, ¿no? Han tenido encuentros y desencuentros, y hoy día, a pesar de que se vea buena onda, hay un esfuerzo por acercarse, hay dos cosas que bastante paradójicas en la visita, ¿no? La necesidad de formar un frente común, no, de que son dos líderes de izquierda regionales. Bueno, Lula mucho más que el presidente Boric en ese ámbito al menos, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Por trayectoria, porque ya fue presidente antes, tiene un ascendiente mayor, pero cuando estaba en la conversación, ¿no? Yo no sé si deliberadamente o no, fuera de contexto o no, pero la mención a Piñera, al presidente Piñera de Lula, no sé si ustedes la veían venir, ¿no? Pero se enmarca, yo creo que se enmarca en ese tipo de gustito que la Cámara no tuvo la fortuna de pinchar justo al presidente Boric cuando escuchaba esto de que cómo extrañamos al presidente Piñera y el presidente Boric de haber quedado de lado, digamos, ¿no? Sí, pero... Más allá del contexto, más allá de todo lo que significa la mención, ¿no? La mención, después hizo referencia a otros presidentes y todo, pero igual, ¿no? Que quedó un poquito descolocado en la conversación. No, ahora, y además, perdone, yo encuentro que el contexto es importante, pero te concedo que lo que queda finalmente es el titular. Entonces, para muchos, el titular simplemente se reduce a que Lula le dijo en su cara a Boric que estaba de menos a Piñera. Tenía que ver con el discurso en favor de la integración y su obsesión con la integración y que no importa si el presidente del frente es de un lado o de otro, habló de Uribe, defendió justamente la idea de que hay que estar unidos para que los ataques tipo Trump con los aranceles no nos dañen.
o sea, en esa lógica se entiende, pero el titular que queda es como que además le habló del Pato Cojo, le dijo, a usted le quedan 5 meses. Claro. No, sí, se dio algunos gustitos al presidente Lula, ¿no? Lo aniñó. Sí. Ahora, quiero decir en favor del presidente de Chile, que en esta dialéctica, es cierto lo que dice Gonzalo, Lula es una figura gigante, que gobierna un país gigante, enorme. Desde esa perspectiva cuantitativa, es una figura que, o sea, lo que diga respecto de Boric es ley. Dicho eso, en todo caso, aquellos espacios en los que han tenido diferencias, es Lula quien ha retrocedido. Es verdad. Y Boric quien ha consolidado. No, por eso dije, en algo que tenía razón el presidente Boric. Cualitativo, no en lo cuantitativo, esa es una relación donde se ven, yo creo que mortalmente obligados a entenderse. Porque efectivamente Boric representa lo que viene en el ámbito, en el mundo al que Lula le habla, y hay una experiencia obviamente, y hay una capacidad, y no vamos a descubrir ahora qué es lo que es el Partido de los Trabajadores y qué es lo que es Brasil, digamos, que tiene una escala al menos continental, al menos. O sea, ¿ya? de hecho, el presidente Boric es el que va a liderar una cumbre de líderes del sector, del progresistas de centro izquierda, que la inventó Lula. Claro. O sea, ahí hay un gesto de posta. Y agregaría... Lo tiene considerado como un liderazgo de sucesión, digamos. Yo voy a hacer de exégeta de Lula y voy a decir que ¿por qué echa de menos a Piñera? Por 2 razones. Una, porque los otros mandatarios de derecha que tiene ahora son insoportables. Es un punto. Ya, o sea, este era un mandatario de derecha con el cual se podía entender y que podía tener... los otros son simplemente unos dementes que están sueltos, por lo menos en términos de política internacional son absolutamente vociferantes y partisanos. Piñera no era eso. Y en segundo lugar, porque quien le va a suceder, o aspira a sucederlo, que es Evelyn Matei, demostró en estos últimos días que también es bastante más derechista, acérrima y reflexiva que lo que es Piñera. O sea, desde el punto de vista de aquellos puntos en los cuales Lula podría haberse encontrado en un espacio de comunión con Piñera, más allá de representar mundos distintos, es imposible pensarlo, por ejemplo, con Evelyn Matei, dadas sus últimas declaraciones respecto del golpe, entre otros. Ya, puede ser, pero ya con los que están le resulta imposible, digamos. No, o sea, es que los que están no tiene esa, claro. No, O sea, sí. No, y lo Es que, una lo buena que- interpretación del... y lo que viene, lo que se ve, ¿no? El triunfo en Ecuador, el presidente Noboa, ¿no? Lo que se ve, ahora hay elecciones en Perú, también va a haber elecciones en Chile, se va a mover el tablero, ¿no? Y yo creo que se va a mover en un sentido que para Lula lo va a arrinconar un poco, ¿no? Yo creo que va a quedar un poquito más solo, ¿no? Y con Maduro en la espalda. Pero por eso me hace sentido el discurso de la transversalidad y que da lo mismo los colores políticos, lo importante es que trabajemos juntos. Ese discurso me parece una lectura correcta que está haciendo Brasil y la Cancillería brasileña es un lujo. Sí, El presidente Lula. Ahora, hay un consejo así que me hubiera gustado que lo tratara un poquito mejor al presidente Boric, pensando en que Chile, cuando mira a Brasil, ve a su 5º socio comercial, pero resulta que Chile para Brasil, ustedes no ¿saben quién es el país que más invierte en Brasil en 2024? La inversión extranjera más grande que recibe Brasil. Chile. Chilena. Sepa. ¿Ah? Sí, con los proyectos de CMPC, etcétera. Sí. Y Arauco, ¿no? Entre CMPC y Arauco. Te digo, o sea, yo creo que Lula vive del resabio de viejas opulencias, pero en términos prácticos se ve obligado... No, que en ese sentido tenía ese pragmatismo más parecido a Piñera que a Boric. Lula, en términos de, para él la inversión es importante, no le interesa nada, le interesa que llegue, que genere trabajo, ¿no? Por ahí vi en redes sociales, en el municipio que recibe la inversión, estaban condecorando al presidente de la CMPC chilena, algo que aquí en Chile sería impensado, ¿no? Quizá lo vamos a ver en el futuro, pero hasta ahora sería impensado. Oye, el último apunte es que tampoco Lula ha podido desestructurar internamente el bolsonarismo. No.
sea, una finalmente amenaza. es mucho más capilar de lo que se pensaba, y el poder y la popularidad y la capacidad nos ha dado como para desestructurarlo. Entonces, efectivamente, Lula está en un... se maneja como se maneja Lula, digamos. Pero está en un equilibrio más precario de lo que podría haber estado. Y no parece tener tampoco un sucesor muy claro él en su sector. No. Vamos a tener que estudiar más la política brasileña en todo caso. Ojo con el gobernador de Sao Paulo, ¿eh? Se la dejo ahí dando bote, no. Ting, ting, ting. El próximo presidente de Brasil. Oye, y si nos vamos mejor a Sao Paulo y hacemos un programa de allá mejor. Cuando quiera. ¿Ah? Cuando quiera. Ya. Encantada. Ustedes me den un almuerzo, así que por último el almuerzo me lo pagan allá. Gonzalo, sí. apliquemos. Sí, eso, vamos a ponerle fecha. El 30 de abril. Ya, eso. Ok. O el 2 de mayo. ¿Ah? El 2 de mayo. Tampoco. Ya. Señores queridos, son las 9. Que tengan un excelente resto de la semana y nos encontramos la próxima. Un abrazo grande para los dos. Chao, chao. Abrazo, junglero. Nos vemos. Chao, chao, Camilo. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.